una emisión que sorprendió incluso a los propios productores, Sanctorum apareció ante cámaras con un tono inusualmente serio. Desde el primer momento, dejó claro que sus palabras no eran parte de ninguna promoción ni estrategia mediática. Su mirada firme y su postura tensa llamaron la atención del público. Nadie esperaba que abordara un tema tan personal de manera tan directa. La audiencia quedó en completo silencio ante cada frase. Lo que siguió se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados del día. Sanctorum comenzó aclarando que había guardado silencio durante mucho tiempo por respeto. Explicó que intentó proteger tanto su imagen como la de Mahasin Meravet. Aseguró que no es una persona que disfrute de la exposición de su vida privada. Sin embargo, sostuvo que llegó a un punto en el que callar se volvió insoportable. Sus palabras fueron medidas, pero contundentes. Cada frase parecía haber sido pensada durante meses. En su relato, Senk habló de una relación intensa, marcada por momentos de felicidad, pero también por profundas diferencias. Reconoció que hubo amor, ilusiones compartidas y planes que nunca llegaron a concretarse. Señaló que con el paso del tiempo comenzaron a surgir conflictos difíciles de resolver. Mencionó que ambos tenían ritmos de vida muy distintos. La falta de acuerdos fue desgastando el vínculo poco a poco. Según él, el final fue inevitable. Al referirse a Mahasin Meravet, evitó utilizar términos ofensivos. Por el contrario, destacó varias de sus virtudes personales y profesionales. Señaló que es una mujer fuerte, talentosa y muy querida por el público. Sin embargo, también dejó entrever que hubo actitudes que le causaron una profunda desilusión. Habló de promesas que, según su versión, nunca se cumplieron. Esas expectativas rotas marcaron un antes y un después en la relación. El tono de su voz se volvió más grave al mencionar ese periodo. Sanctorum afirmó que muchas de las decisiones más difíciles las tomó en soledad. Explicó que hubo conversaciones pendientes que jamás se dieron en el momento adecuado. Aseguró que intentó dialogar en más de una ocasión. Dijo que buscó soluciones cuando todavía había tiempo. Pero de acuerdo con su relato, el diálogo se volvió cada vez más complejo. La distancia emocional terminó siendo más fuerte que cualquier intento de reconciliación. Durante la transmisión, el silencio en el estudio era absoluto. Los conductores apenas intervenían, conscientes de la magnitud de lo que se estaba diciendo. Cada pausa de Sanctorum se sentía cargada de tensión. Sus palabras no eran explosivas, pero sí profundamente emotivas. La audiencia percibía que no se trataba de una simple declaración casual ponos. Era, según muchos, un desahogo largamente contenido. La sensación de un cierre definitivo se hacía evidente. En ningún momento, Senk afirmó que existiera un conflicto actual con Mahasin Meravet. Aclaró que lo suyo no era un ataque directo, sino una necesidad de explicar su versión. Insistió en que no busca reabrir heridas ni provocar un enfrentamiento público. Dijo que habló porque las especulaciones crecían sin control. Según él, el silencio comenzó a jugar en su contra. Por eso decidió colocar sus palabras sobre la mesa. El nombre de Mahasin Meravet se volvió tendencia pocos minutos después de la emisión. En redes sociales, los seguidores se dividieron en distintas posturas. Algunos defendieron a Sanctorum por atreverse a hablar. Otros pidieron respeto por la privacidad de ambos. También hubo quienes solicitaron que Mahasin dé su versión de los hechos.
Palacio de los hechos guía conto unas a las otras. El debate creció sin frenos en cuestión de minutos. La historia ya estaba instalada en la conversación pública. Una. Hasta el cierre de esta información, Mahasin Meravet no emitió declaraciones oficiales. Su entorno más cercano optó por el silencio absoluto. Fuentes cercanas señalan que tomó la noticia con sorpresa. No esperaba que el tema se abordara de forma tan directa en televisión. Su postura, por ahora, es mantener la calma. Todo indica que prefiere evitar una exposición mediática inmediata. Cenk Torun, por su parte, reiteró que no busca culpables. Explicó que las relaciones terminan por responsabilidades compartidas. Asumió sus propios errores sin evadirlos. Reconoció que, como toda persona, también cometió fallas. Aseguró que aprendió de esa experiencia. Para él, este proceso formó parte de su crecimiento personal. Sus palabras estuvieron cargadas de introspección. El público interpretó estas declaraciones de múltiples formas. Para algunos, fue un gesto de honestidad necesario. Para otros, una confesión que debió permanecer en el ámbito privado. Los programas de espectáculos comenzaron a analizar cada fragmento de su discurso. Se revisaron gestos, silencios y cambios de tono. Nada pasó desapercibido. El interés mediático se intensificó con cada repetición del video. En medio del revuelo, surgieron versiones, interpretaciones y rumores de todo tipo. Algunos intentaron reconstruir cronológicamente la relación. Otros buscaron viejas entrevistas para encontrar señales ocultas. Cada palabra pasada adquirió una nueva lectura. Tomóse una. Cada adherencia una nueva lectura. La historia se reconfiguró bajo la lupa pública. La atención del público no disminuyó en ningún momento. Cenk Torun también habló del impacto emocional que tuvo la separación. Reconoció que atravesó momentos de profunda tristeza. Aseguró que necesitó tiempo para recomponerse. Dijo que se refugió en su trabajo para seguir adelante. El proceso no fue sencillo ni rápido. Según su relato, la sanación tomó más tiempo del que imaginaba. Hoy, afirma sentirse en paz con esa etapa. En cuanto a su presente, Cenk aseguró encontrarse enfocado en nuevos proyectos profesionales. Dijo que su prioridad ahora es su estabilidad emocional. Evitó mencionar si su corazón está ocupado. Prefirió mantener ese aspecto en reserva. Aclaró que hablar del pasado no implica vivir anclado a él. Más bien, lo considera un cierre necesario. Su intención es mirar hacia adelante. El caso de Mahasin Meravet y Cenk Torun volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de lo público y lo privado. Las figuras conocidas conviven con una exposición constante. Cada palabra adquiere una dimensión mayor. Una declaración puede transformar por completo la percepción de una historia. Y el público, siempre atento, reacciona de inmediato. Así funciona el mundo del espectáculo. Por ahora, la expectativa está puesta en si Mahasin Meravet decidirá responder. Muchos consideran que su silencio también es una forma de mensaje. Otros creen que es solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, la historia sigue sumando reacciones. Los seguidores analizan cada detalle. El tema continúa ocupando titulares. Lo cierto es que las palabras de Cenk Torun marcaron un nuevo capítulo en esta historia. Un capítulo lleno de emociones, interpretaciones y preguntas abiertas. Pintas cuento. ¿Quién vamos a hacer? Ningún debido cuerdas abierto el alcohol para ser censos a estos. Ninguna versión ha sido confirmada de manera oficial por ambas partes. El relato queda por ahora bajo la mirada atenta del público. Y la verdad completa, quizás,
aún esté por contarse.